Mundo en Casa. ¿Estás ahí, Rodrigo? ¿Estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Sí. Rodrigo, ¿qué pasa? ¿Por qué ni me miras? ¿Estás ocupado? Un poquito, pero ahí te atiendo. ¿Aún no tienes el proyecto de ley redactado? ¿Qué? No, pero por supuesto que tengo el proyecto de ley. Es un proyecto de ley más maravilloso que vas a leer. Tienes que esperar. Cuando lo leas va a ser el proyecto de ley más proyecto y más ley que has visto. ¿Seguro que ya está listo? Ya empezó el programa, Rodrigo. Mira, es que lo que pasa es que he tenido unos cuantos problemillas para poder redactar el proyecto de ley. Entiendo, pero no tienes por qué avergonzarte. Yo sé que tienes toda la intención de hacerlo bien, pero quizás necesitas ayuda con el tema de la redacción. Y pedir ayuda no tiene nada de malo. Sí, yo lo sé. Redactar un proyecto no es nada sencillo, si no ya tendríamos muchísimos a lo largo de nuestra historia. Es necesario seguir un proceso tal como hemos visto antes. Si no has podido acabar de planificar tu proyecto, no hay problema. Lo puedes hacer durante el programa con la ayuda del profesor. Tienes razón. Ok, gracias, Yanni. Chao. Gracias por todo el apoyo, ¿ok? Bye. Es verdad, no puedo contactar al profesor simplemente llamándolo. Hay que usar la tecnología. Hola, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal ese proyecto de ley que empezamos a preparar la clase pasada? Ha sido muy problemático. Bueno, pero para eso estoy aquí, para ayudarte a que ese proyecto tuyo vea la luz. Buena idea. Empecemos desde cero. Bueno, por lo que veo, desde cero no estás. Tienes varias ideas, solo es cuestión de ordenarlas. Pero tranquilo, que para eso estoy aquí. Primero, veamos el ejemplo. Como vemos en el ejemplo, hay que empezar por el título. Este debe reflejar la materia o tema sobre el que habla la propuesta legislativa de manera clara, breve y sencilla. En cuanto a las consideraciones, deben contar con una breve explicación de los antecedentes y las necesidades que llevaron a la elaboración del proyecto de ley. El título preliminar contiene los principios generales que inspiran el objeto de la ley. Luego están los capítulos, que agrupan artículos que tengan un contenido parecido. También pueden usarse para dividir secciones. Cada capítulo debe tener un nombre. Para cada capítulo se deben considerar artículos. El artículo es la unidad básica de un proyecto de ley. Lo divide y lo organiza. Cada artículo debe contener un tema o un aspecto del capítulo. Por ejemplo, la finalidad o el ámbito de aplicación. Las disposiciones generales contienen la finalidad, objeto, definiciones y ámbito de aplicación. No te preocupes, que en un momento te explicaré qué significa cada una de ellas. Sí, mejor vamos con calma. Claro que sí, Rodrigo. Así como están las disposiciones generales, también están las disposiciones complementarias, aquellas de carácter temporal o que no pueden ubicarse en el texto normativo, porque no regulan el objeto de la propuesta normativa. Los anexos, finalmente, contienen información que, por su extensión, no pueden ubicarse dentro de la normativa. Listo, muchas gracias por ese repaso. Más bien, profesor, ¿recuerda que también hablamos acerca del tipo de texto que debía ser un proyecto de ley? ¿Un texto instructivo? ¿Podría darme un pequeño repaso de eso? Como lo dice su nombre, es un texto cuyo objetivo es instruir, es decir, dar instrucciones claras y concretas de cómo proceder respecto a un tema. En este caso, el cuidado del agua. Una característica es que no usa muchos adjetivos o adorna con palabras. Por ejemplo, tú me habías mencionado que querías poner de título Cuidado, protección y resguardo de nuestra amada y querida agua. Sí, suena bello, ¿verdad? Puede que sí, pero no es instructivo. Es mejor quitarle los sinónimos de cuidado, como protección y resguardo,
y dejarlo solo con cuidado. Tampoco son necesarios los adjetivos de amada y querida. Hay que ser concretos. Basta con cuidado del agua. ¿Solo eso? ¿Proyecto de ley sobre el cuidado del agua? Sí, menos es más. Buena frase. Menos es más. Otro tema importante antes de empezar a redactar es la coherencia. Si la ley toca un tema, en los distintos artículos que redactes no puedes desconectarte de ese tema. Por ejemplo, si hablas de cómo cuidar el agua, no puedes en un artículo hablar de cómo cuidar a la vicuña. Todo tiene que estar relacionado directamente con el agua. En otras palabras, no irse por las ramas, mantenerse en el agua, al igual que un pez. Ahora sí, ya que tenemos claro el ser instructivos y coherentes, empecemos a redactar esta ley. Primero, número de ley. Pongamos por ahora ley número 0001, pues es el primer proyecto de ley que vas a redactar. Debes escribirlo en negrita y centrado, tal como lo viste en el ejemplo. Negrita y al centro. ¿Eso es importante? ¿Esto de ponerlo en negrita y tanta cosa? Claro que sí, es un texto formal y como tal, la forma es muy importante. Así es más comprensible para los destinatarios de estos documentos, que ya tienen costumbre de leer documentos en este tipo de presentación. Ah, entiendo. Son esos pequeños detallitos que hacen de la comunicación algo fluido y bueno. Sigamos. Luego viene el título y como vimos hace un ratito, el título debe ser breve, claro y sencillo. Sí, quedó clarísimo. Entonces aquí escribo ley del cuidado del agua. ¿Esto cómo va? Todo en mayúscula, centrado y en negrita. Muy bien. Ahora viene la parte considerativa. Como el proyecto de ley que las chicas y chicos están redactando en casa es parte del Congreso de los Estudiantes y pretende ser firmado por el presidente, es muy necesario que se coloque la parte considerativa. Eso es porque el proyecto de ley lo estamos redactando para la consideración del presidente, ¿no es verdad? Exacto. Y se redacta así. El presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la siguiente ley. Muy bien. Ahora, debajo coloca nuevamente el título de tu proyecto de ley. Ley del cuidado del agua. ¿Así, profesor? Igual que arriba, centrado y en negrita. Sí, Rodrigo. Así está muy bien. Ahora, empecemos por los capítulos. Capítulo 1. ¿Recuerdan qué contiene el capítulo 1? Capítulo 1. Disposiciones generales. Exactamente. Y esto se redacta así. Capítulo 1 va al centro. Y el nombre del capítulo, Disposiciones Generales, va debajo, también en el centro, en mayúsculas y todo en negrita. Antes de seguir, ¿qué es lo que tengo que escribir en esta parte? Disposiciones generales. Si recordamos la clase pasada o el ejemplo que mostramos aquella vez, veremos que las disposiciones generales son las que tocan los artículos de objeto de ley, finalidad, ámbito de alcance y definiciones. ¿Todo eso? ¿Y cómo se hace? Tranquilo, paso a paso. ¿Qué entendemos por disposiciones generales? Entiendo que es lo que proponemos como ley en términos amplios, generales. Sí, son las definiciones que queremos manifestar para que quien lea la ley sepa los fines de la misma. Ya entiendo. Entonces, los redacto. ¿Cómo irían esos? Escribes capítulo 1, disposiciones generales, artículo 1, objeto de la ley, artículo 2, finalidad, artículo 3, ámbito de alcance,
Artículo 4. Definiciones. Escribes todo esto en negrita y dejas un espacio en blanco para luego completarlo. ¿Qué tal te va quedando? A mí me gusta cómo está quedando, pero debo confesar que me da un poco de miedo cuando llegue a la parte de entrar en detalle en cada uno de estos puntos. Ahí sencillamente no sé qué escribir. Tranquilo, Rodrigo. Vas a ver que cuando regresemos a completar las ideas, va a ser más sencillo de lo que te imaginas. Pero antes, continuemos con el capítulo 2. El capítulo 2 es donde van los deberes de las personas y del Estado. Y, al igual que el capítulo 1, va en formato centrado y en negrita. Entonces, quedaría así. Capítulo 2. Deberes de las personas y del Estado. En este capítulo irían: artículo 5. Deberes de las personas. Artículo 6. Deberes del Estado. Artículo 7. Denuncia por incumplimiento. Todo esto en negrita y al lado izquierdo. Perfecto. ¿Y eso sería todo? No te olvides del anexo. Ese va al final, en mayúscula, negrita y centrado. Ahora sí, la estructura está. Muy bien, ahora toca desarrollar. ¡Ay! Esa era justo la parte que más miedo me daba, pero ¿saben qué? Coincidentemente ha llegado en el momento de nuestra pausa, así que aprovechémosla. Vayan al baño y recuerden, al abrir el caño para lavarse las manos, cuiden muchísimo el agua y que el contacto con ella nos inspire para redactar esta acuosa ley. Los espero de vuelta. Chicos y chicas, ya llegó el momento de la verdad. Ahora sí, juntos ustedes y yo, junto al profesor, vamos a desarrollar cada uno de los artículos que están planteados dentro de nuestra estructura. ¿Están listos? ¿Cómo que no están listos? Pero si ya tenemos toda nuestra estructura perfectamente armadita. ¿Qué pasa? Vamos, manos a la obra, todos juntos, otra vez. ¿Están listos? ¡Eso! Está súper sencillo. Ya hicimos la parte más compleja. Piensen en todas las peruanas y peruanos que necesitan esta ley del agua para que sus comunidades no sean contaminadas o para que el Estado cumpla de la mejor manera el proveer acceso a este sustento tan importante. Pensemos en el futuro del país, nuestro futuro. ¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua? Ya no tendríamos cómo cuidarnos de las enfermedades. ¿Cómo nos lavaríamos y desinfectaríamos del terrible COVID-19? Esta ley es muy importante, así que respóndeme de nuevo, ¿ok? ¿Estás listo para redactarla? Quiero otra vez, pero con energía. ¿Listos? Esos son mis chicos y chicas. ¡Vamos! Sabía que no me decepcionarían. ¡Vamos a ello! Muy bien, empecemos por el artículo 1. Para este artículo se debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué voy a legislar? ¿Sobre qué tema o materia? ¿Qué voy a establecer? ¿Esto es algo que puedo lograr? Wow, son varias preguntas. Respondamos una por una. ¿Sobre qué vamos a legislar? Sobre el agua. ¿Qué queremos hacer con ella? Cuidarla. ¿Y cómo pensamos lograr eso? Fomentando reglas para su mejor uso. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es el objeto de la presente ley? ¡Claro! La presente ley tiene como objeto fomentar el cuidado del agua. Eso es, así de simple. ¿Solo eso? ¿Así de sencillo nada más? Sí, ¿no te acuerdas? Menos es más. Ahora pasemos al artículo 2. Para la finalidad, pensemos. ¿Para qué voy a elaborar la propuesta de ley? ¿A qué aspira la ley que voy a elaborar? Aspira. ¿A qué aspira?
Y lo que yo estaba pensando es que tanto las personas comunes como los que tienen responsabilidades políticas deberían hacerse cargo de este problema. Entonces, ahí estamos siendo más específicos y estamos buscando incluir en esta ley a lo que denominaríamos Estado y sector privado. Exacto, esa es mi idea, que sea una tarea de todos el promover el cuidado del agua. Entonces, la finalidad sería: la presente ley tiene por finalidad promover el cuidado del agua y la actuación del Estado y el sector privado en dicha promoción. Genial. Ahora, con estas ideas que tenemos en mente, vamos al artículo 3. Ámbito de aplicación. A ver, tú solo, ¿a qué ámbito o espacio se debe aplicar la ley propuesta? Pues a todo el Perú. En este caso, para seguir ciertas normas de uso, digamos, la presente ley se aplicará a todo el ámbito nacional. Ok, se aplicará a todo el ámbito nacional, está perfecto. ¿Y para el artículo 4? En el artículo 4 van las definiciones. Recuerda que para colocar las definiciones es necesario que investigues un poco en torno a las palabras que vas a seleccionar. Así, tendrás un mayor sustento para colocarlas en tu proyecto de ley. Cierto, las definiciones de términos importantes. Podríamos poner una definición de agua y también una definición de lo que es la ANA o Autoridad Nacional del Agua. Sí, sería ideal, pero en este caso, como no podemos rellenar el documento con definiciones e interpretaciones de cada término que consideramos deba ser consultado, lo que haremos será derivar al lector hacia el anexo, donde irían esas definiciones sobre el agua y la ANA. Entonces podríamos poner algo como: para una interpretación adecuada de los términos utilizaremos las definiciones consideradas en el anexo. ¿Qué tal esa? Está perfecto, Rodrigo. Veo que ya manejas el lenguaje formal a la perfección, pero hay un detalle que hay que corregir. Ya sabía. En la redacción de la normativa es importantísimo cuidar el uso de los tiempos y modos verbales. Claro, es para que sea eterna y dure forever and ever o para siempre. Sí, por ello, todo debe redactarse en tiempo presente y modo indicativo. Entonces, para que algo dure para siempre, debe escribirse en tiempo presente. ¡Wow! Eso sonó bien filosófico. Sí, por así decirlo. Y cuando hablamos de modo indicativo, nos referimos al modo objetivo con el que el hablante da un enunciado sin tomar parte de él. Por ejemplo, tú escribiste: para una interpretación adecuada de los términos, utilizaremos las definiciones consideradas en el anexo. Pero debería escribirse así: para una interpretación adecuada de los términos, se utilizan las definiciones consideradas en el anexo. Ya entiendo. Entonces, todo en tiempo presente y en modo indicativo. Exacto. Bueno, Rodrigo, ya terminamos el capítulo 1. ¿Pasamos al número 2? ¡Wow! ¡Qué rápido va todo este proceso! Aquí debemos detenernos un segundo a pensar cuáles son los deberes que tenemos nosotros mismos como personas frente al cuidado del agua, así como qué deberes tiene el Estado. Claro, porque eso era justo lo que yo le dije, que me parecía que tanto nosotros como el Estado éramos responsables de este problema. Sí. Y entonces, ¿qué documento nos podría ayudar para tocar más precisamente esos artículos? La Constitución. Y es más, la magia de la tele hará que aparezca una en mi mano ahora. ¡Me encanta! Exactamente. La Constitución es la fuente de información más confiable para redactar tu proyecto de ley. No solo por la información que tiene,
sino que en ella puedes ver cómo se desarrollan los artículos de una ley. No para copiarlos, sino para que te sirvan de referencia. ¡Wow! Bueno, aquí hay varias leyes que hablan de los deberes del Estado y de las personas con respecto a distintos temas. Pero ahora, pensando en el agua, pienso que las personas tenemos el deber de cuidarla y administrarla adecuadamente. Es un elemento vital. Y por el lado del Estado, este tiene el deber de dar agua potable a todas las personas, sin discriminación y con especial cuidado en llegar a quienes se encuentran en zonas vulnerables. Eso es lo que debes redactar en los artículos. Sí, y se me ocurre también que puedo incluir un artículo que hable de quiénes pueden denunciar y dónde pueden hacerlo frente al incumplimiento de esta ley. Claro, eso está preciso para el artículo 7. Pero dime, ¿qué autoridades o instituciones crees que pueden intervenir en ello? Pues yo diría la Policía Nacional y obviamente el Ministerio Público. Claro que sí. Artículo 5. Artículo 5. Deberes de las personas. Toda persona debe de cuidar y administrar adecuadamente el uso del agua, evitando acciones que no promuevan su uso responsable. Profesor. Muy bien, Rodrigo. Ya estás manejando muy bien el lenguaje formal y el modo instructivo. Muchas gracias, profesor. Ahora vayamos al artículo 6. El Estado, a través de los gobiernos regionales y locales, debe abastecer de agua a todas las personas, sin discriminación alguna, con un especial cuidado y atención en las personas que se encuentran en zonas vulnerables. Solo falta el 7 y ya terminas, Rodrigo. ¡Oh! ¡Lo estamos logrando, Perú, querido! Artículo 7. Las personas pueden denunciar infracciones o el no cumplimiento de la ley. El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú debe de atenderlas para garantizar el cumplimiento de la misma. Ya está, Rodrigo. Terminaste. ¡Ya está! ¡Lo hicimos! ¡Vamos a celebrarlo! ¡Lo hicimos ustedes y yo juntos! Lo hicieron en casa, ¿no es verdad? Espero que todos ustedes hayan podido aprovechar esta actividad para redactar su proyecto de ley y estar listos para ser parte del Congreso de Estudiantes. Si aún no lo han hecho, no se preocupen. Esa será su tarea. Aprovechen en volver a ver este programa en las otras plataformas del Minedu y que les sirva también como guía. No olviden que igual pueden revisar la Constitución Política del Perú para sacar ejemplos y referencias. Ahora ya tienes todas las herramientas para crear una ley que nos asegure agua bien cuidada para nuestro futuro. Muchas gracias, futuras y futuros congresistas. Eso solo puede significar una cosa: avalancha de notificaciones. Tenemos muchas preguntas de nuestros amigos y amigas y aquí tengo una de Angeli de Lima. Ella nos pregunta lo siguiente: he comenzado a redactar mi proyecto de ley, pero después de hacer mi lluvia de ideas tenía un tema claro y luego muchos subtemas. Empecé el documento colocando los anexos. ¿Está eso bien o es muy importante respetar el orden y estructura que nosotros planteamos? Sí, es importante respetar el orden, porque las estructuras textuales, al organizar toda la información en cuanto a su forma y contenido, nos ayudan a emitir el mensaje adecuadamente. Ya lo escuchaste, Angeli, es mejor respetar la estructura para que tu documento se lea limpio y claro. Lo que me hace recordar que a mí me falta poner al final lo del anexo, pero eso lo haré después del programa. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Javiera que nos escribe desde Cajamarca y ella nos dice: estoy muy emocionada por comenzar a redactar. Me gusta mucho escribir y tengo varias ideas. Apunté todo respecto a cómo hacer mi proyecto paso a paso,
Pero cuando me siento a comenzar me cuesta mucho continuar. ¿Me podrían decir cómo hago para no distraerme? Uy, la distracción es muy usual, así que no hay por qué sentirse mal por ello. ¿Qué te parece si te doy unos consejos de escritura? Primero, aléjate de las distracciones. A veces es necesario aislarse para poder concentrarte en el mensaje que quieres transmitir. 2. Mantente en un lugar en el que se pueda redactar sin interrupciones, trabajar con luz natural y, sobre todo, sentarte en una posición cómoda. 3. Escribir, escribir y escribir. Deja que tus ideas fluyan. 4. Lee tu texto en voz alta. Si no estás conforme con alguna idea, hay que seguir hasta agotar todas tus posibilidades. 5. Comparte tu texto con personas de confianza, como familiares. Escucha los comentarios y tómalos de la mejor manera posible. Y por último, lo más importante, sé perseverante. Esos consejos van a ser más que útiles para que nada nos detenga al momento de escribir nuestro proyecto de ley. ¡Suerte, Rodrigo! Gracias a usted por toda la ayuda, profesor. Lo veo muy pronto. Chao, 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 chao. ¿Saben qué? Es momento de llamar a Yanira para contarle las buenas noticias. Hola, Yani, ¿cómo estás? Espera, te pongo en la pantallota. Adivina que tengo noticias geniales. Ya redacté la primera versión de mi proyecto de ley y creo que va a quedar muy bien. Qué bueno, Rodri. Me alegro mucho por ti. Gracias, de verdad que estaba muy frustrado al comienzo. Sí, pero lo importante es que supiste pedir ayuda. Si no sabemos algo, siempre es bueno preguntar a quienes tienen más experiencia o conocimiento que nosotros. Ese es el espíritu, Yani. Rodrigo, marca el tocino. Rodrigo, marca el tocino. Dale, Rodri. Yo me voy a alistar porque ahorita comienza mi programa. ¡Suerte! Cierto. Chao. Suerte. Muy bien, ahora sí. Veamos esto del anexo.